Información, análisis, diálogo y cooperación sobre multilateralismo entre Europa y América. eurolatinnews.com.ar. Gracias por sintonizar en este momento Eurolatin News. Quien les habla, Lucía Calcopietro. Hoy vamos a compartir una entrevista con el embajador adjunto de la Unión Europea en Argentina, Eran Nagan, jefe además de la sección política y diplomática pública de la delegación. Muy bienvenido, señor embajador, y muchas gracias por recibirnos en este momento. Muchas gracias, Lucía. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas cosas con ustedes. Gracias por el interés. Nos referimos en este momento a lo que serán las elecciones europeas del 6 al 9 de junio. Embajador, queremos saber quiénes pueden votar, dónde y qué requisitos deben poseer para participar. Perfecto, sí, de hecho del 6 al 9 de junio hay elecciones en Europa para el Parlamento Europeo, donde votan más de 350 millones de ciudadanos europeos en 27 países europeos, en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Algunos países también permiten que sus ciudadanos viviendo en el exterior votan también a través, por ejemplo, de correo o a través de sus embajadas. Yo personalmente, que soy holandés, acabo de votar la semana pasada para las elecciones europeas porque estoy inscrito en el registro de holandeses viviendo en el exterior y pude dejar mi boleto electoral en la Embajada de los Países Bajos aquí en Buenos Aires. Entonces, argentinos con nacionalidad europea pueden consultar a su propia embajada para ver si hay una manera también para ellos votar en estas elecciones, que son una fiesta democrática para el continente y que van a decidir el futuro de rumbo de Europa. ¿Cuál sería la Europa que se debate políticamente y conceptualmente en este comicio? ¿Qué es lo que se vota? Bueno, de lo que se vota son los 720 miembros del Parlamento Europeo. Actualmente son 705, pero algunos países miembros han crecido en tamaño de población y reciben uno o dos parlamentarios más. Aparte de un renovamiento total del Parlamento Europeo, también toda la cumbre política de la Unión cambia en base a estas elecciones. Entonces vamos a tener una nueva presidente de la Comisión Europea, que digamos que es la ejecutiva de la Unión Europea, un nuevo presidente del Consejo Europeo, que ahora es Charles Michel, y un político belga, que también va a ser reemplazado, un nuevo, ministro de Exteriores, que ahora es Josep Borrell, que también va a ser otra persona, y luego todos los comisarios de la Comisión Europea cambian también. Lo que se debate conceptualmente, sobre todo en esta campaña, son temas como la defensa. Como usted bien sabe, tenemos una guerra a nuestras puertas, la invasión injusta y ilegal de Putin en Ucrania desde febrero de 2022, que nos preocupa tremendamente y que realmente requiere un giro en las prioridades europeas hacia más integración en temas de defensa y de industria militar. Otro tema muy grande es la de la migración y también el nexo entre reformas internas y la expansión de la membresía de la Unión Europea en los próximos años. Esos son algunos de los temas principales. ¿Qué temas conciernen a la Argentina en los principales puntos de la votación? Por ejemplo, en los últimos 2 años se estuvo debatiendo hasta qué punto el Green Deal, o también llamado Pacto Verde, se podría considerar una forma de frenar la entrada de productos del agro argentina
con medidas como la trazabilidad, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted esto? Sí, mira, la agenda verde, el Green Deal o el Pacto Verde, sin duda va a seguir también con la próxima Comisión Europea. Yo no estoy de acuerdo que esa agenda sea una de frenar entrada de productos de afuera, para nada ese es el objetivo, sino más bien una cuestión de proteger nuestro planeta y de luchar contra el cambio climático, que es algo fundamental para que nosotros como planeta podamos seguir funcionando. Además, ciertas de esas medidas también son una respuesta a las demandas de consumidores europeos, ¿no? Los consumidores en Europa quieren consumir productos que sean sostenibles, que sean hechos de manera sostenible. Y para eso también ayudamos a países como Argentina a desarrollarse de tal manera que la exportación argentina, por ejemplo, de soja o de otros productos agrícolas sean sostenibles y no tengan problema al ingresar al mercado europeo. Estas elecciones se vislumbran como un hito político global, ya que es la única elección multinacional del mundo. ¿Cómo cree usted que actuará el electorado frente a las propuestas de políticas más extremas? Gracias, sí, gracias por la pregunta. Mira, es cierto que se espera en estas elecciones un aumento del apoyo a ciertos grupos de la extrema derecha o ultraderecha, pero digamos que también cabe enfatizar que no es un bloque monolítico esas fuerzas y que hay grandes diferencias internas entre todos esos partidos de más de la derecha. También quería resaltar que hoy en día, después del Brexit que tuvimos hace unos años con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya no hay ningún partido en la Unión Europea que propone que su país salga de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, las propuestas más extremas que puedan haber nunca involucran una salida de la Unión Europea, simplemente porque los ciudadanos europeos estamos todos de acuerdo que es mejor estar unidos frente a varios desafíos globales como la guerra de Rusia a Ucrania y como el cambio climático, que cada uno por su lado. Continuamos entonces. ¿Cómo Argentina podría sumarse a esta nueva Europa de entendimiento de democracia multinacional? Mira, la UE siempre busca socios confiables, socios naturales, como es Argentina. Es un país con el que compartimos valores, intereses, un país con gran potencial. Para darle un ejemplo o unos ejemplos del interés desde Bruselas en Argentina, en los últimos 2 años o menos de 2 años estuvieron aquí el canciller europeo Josep Borrell por toda una semana en octubre de 2022. Luego en 2023 estuvo de visita el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el contexto de la cumbre de CELAC aquí en Buenos Aires. Y también en junio, julio del año pasado estuvo aquí la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen. Entonces, y también hemos tenido visitas de varios ministros, de varios comisarios europeos y de varios diputados del Parlamento Europeo. Esas visitas también demuestran realmente el interés desde Bruselas de fortalecer los lazos. Hemos firmado un memorándum de entendimiento sobre energía, un memorándum de entendimiento sobre materias primas, que principalmente está enfocado en el tema de litio en las provincias del norte, ¿no? Salta, Jujuy, Catamarca. Entonces, sí, realmente hay un gran interés desde Europa de buscar esos socios cercanos, confiables, como son un país como Argentina. En cuanto a las relaciones transatlánticas, este mismo año se celebra otra elección de gran envergadura mundial, como son las norteamericanas, por cierto,
el próximo mes de noviembre. ¿Cómo ve Europa a Estados Unidos y su nuevo enfoque con las relaciones con Argentina? ¿Cómo vemos a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos lo vemos como un aliado también muy cercano, y creo que para nosotros está muy bien el hecho de que hay buenas relaciones desde Washington con Argentina. Tomamos nota también del deseo de Argentina de sumarse a la OTAN. Que es algo, no como miembro obviamente, pero como un socio externo de la OTAN en Latinoamérica. Y bueno, creemos que este acercamiento del gobierno argentino al occidente, que es tanto Estados Unidos como Europa, nos parece una cosa muy positiva, obviamente, y sobre todo, como ya les dije, porque Argentina al final es un país con un gran potencial en temas de energía, en temas de ciertas materias primas estratégicas, y también, sobre todo, porque compartimos valores como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Según declaraciones realizadas en las redes de la embajada, su tarea es la de explicar la Argentina en Bruselas y a veces explicar a Bruselas a las autoridades argentinas. ¿Cómo podría explicar entonces a Bruselas este momento de cambio de formas de hacer política fuera de fronteras argentinas que ha adoptado el presidente Milei? Sí, gracias, Lucía. De hecho, es una citación mía, creo que la usé en un video en nuestras redes sociales para explicar un poco qué es el trabajo de un diplomático en la sección política, ¿no? Y de hecho es explicar este país en toda su complejidad a los colegas en Bruselas, y al revés también a veces explicar la complejidad de la Unión Europea, que es un bicho bastante complejo con sus instituciones en Bruselas, a las contrapartes argentinas, y hacer el lazo entre ambas partes. Mira, explicar al presidente Milei casi ya no hace tanto falta, porque este presidente ya es un fenómeno internacional, diría yo, con la portada que tiene en Times Magazine, con los discursos que dio en el World Economic Forum en Suiza. Todo eso ha sido noticia mundial. Entonces, de alguna manera, ya nadie en Argentina tiene que preguntarme quién es Milei. Y bueno, es interesante estar aquí en Argentina justamente en este momento donde el país vive un cambio muy, muy profundo, y estar como testigo de este proceso. Y bueno, de nuestro lado europeo, esperando que tanto económicamente como políticamente ese cambio salga para una mejora real en las vidas de los argentinos. Gracias, embajador, por su disponibilidad, su tiempo. Vamos con la última pregunta, entonces. Nos gustaría que nos expresara su visión sobre qué acciones serían más convenientes para progresar en el entendimiento entre la Unión Europea y la Argentina. Mira, primero diría que ya hay una excelente relación entre Unión Europea y Argentina. Ya les mencioné la multitud de visitas a alto nivel que se han dado en los últimos años. También la visita del anterior presidente a Bruselas para la cumbre CELAC en julio del año pasado. Hay una relación de cooperación, tenemos varios proyectos en el país, trabajamos con Argentina, tanto con las autoridades como con la sociedad civil en temas verdes, la agenda verde, y la transición digital, que es otro desafío que nos viene encima. Si nos gusta o no, el mundo va a cambiar radicalmente como consecuencia de inteligencia artificial, y todos esos desarrollos requieren respuestas de nuestros gobiernos, tanto aquí como en Europa.
y sobre todos esos temas trabajamos de manera muy estrecha. Ya mencioné también los dos memorándums de entendimiento sobre energía y sobre materias primas estratégicas, y ahí también estamos profundizando nuestra agenda para llegar a inversiones que ayuden a Argentina y que también nos ayuden a nosotros de manera responsable, con respeto por el medio ambiente, con respeto por los derechos humanos, con respeto por los pueblos indígenas que puedan vivir en las zonas donde se encuentra el litio, por ejemplo. Entonces, sí, es un país con un gran potencial y estamos interesados de desarrollarlo de manera conjunta. Muchas gracias, señor embajador, por su tiempo, muy amable. Ahí transcurría entonces nuestra entrevista al embajador adjunto en Argentina de Unión Europea, Eran Nagan, jefe a su vez de la sección política y diplomática pública de la delegación. Información, análisis, diálogo y cooperación sobre multilateralismo entre Europa y América. eurolatinnews.com.ar